Bueno, vamos entonces, tal como lo menciona Julián, a empezar con nuestro módulo. Permítanme un segundo, yo comparto pantalla y ustedes me dices por favor, Listo, Julián, listo, si la ya, estás viendo. ya lo vemos en pantalla, súper bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar en este módulo de todo lo que tiene que ver con la vigilancia. Lo que la evidencia científica ha mostrado que funciona para efectos de la vigilancia, los indicadores que nosotros vamos a tener presentes y algo de aplicaciones tecnológicas y un consejo sobre los planes de acción y las campañas. Vamos a empezar con una pregunta para el público. Esta es una pregunta supremamente importante porque los indicadores son vitales para lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un indicador? Y las opciones son, un indicador es un dato, es el producto de una relación o una operación matemática de datos, es un número o es un término usado para describir un problema o todas estas son ciertas. Muchas gracias a Diego por facilitarnos la pregunta. Por favor, voten. Tú nos vas contando, Diego, cuántas personas ya han votado. Llevamos 60, Doc, hizo bien. Listo, perfecto. Vamos a dar un tiempito más. Ya tenemos más de 150 personas conectadas. ¿En cuántas estamos ahora, Diego? 87 de 147 y subiendo, Doc. Listo. Si quieres, hacemos el corte cuando lleguemos a 100 y miramos los Perfecto. resultados. Listo, perfecto. Bueno, aquí tenemos que el 54% de las personas votaron que todas son ciertas, seguido por un 32% que nos dice que un indicador es el producto de una relación, una operación matemática de datos, un 10% piensa que es un dato, un 4% que es un término utilizado para describir un problema. Aquí es importante tener presente que un indicador, pues definitivamente no es simplemente un dato que damos. Un indicador es un termómetro que mide la magnitud de algún problema y matemáticamente ese indicador debe tener una fórmula del indicador. Y dentro de esa fórmula se deben integrar datos. Esto quiere decir que un indicador debe ser producto de una operación matemática. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí se me fue un momentico. Sí, Sí, donde estamos viendo listo, una torta, una estadística. listo, perfecto. Ujú. Entonces, como un indicador es más que un simple dato, y como vamos a hablar de vigilancia expresada en términos de indicadores, debemos conocer la naturaleza de los indicadores. Dentro de la naturaleza de indicadores vamos a hablar de dos formas del indicador, que son las más utilizadas para este tipo de procesos y en general para la monitorización de prevención y control de infecciones. Los primeros indicadores son los que ustedes ven en la diapositiva a su lado izquierdo, indicadores donde el numerador se encuentra contenido dentro del denominador. Cuando el numerador está contenido dentro del denominador, el indicador es un indicador de tipo proporción o de tipo porcentaje. Ya sabemos que es obsoleto decir que un indicador es simplemente un dato, pacientes atendidos, números de observaciones, número de infecciones, eso no sirve absolutamente para nada, eso es un simple dato. Tú debes relacionar varios datos para poder obtener un indicador. Y cuando en un indicador el numerador está contenido dentro del denominador, ese indicador es un indicador de tipo proporción. Y dentro de las proporciones o los porcentajes tenemos dos indicadores muy importantes que son proporciones y estos son la prevalencia y la incidencia. A su vez, tenemos indicadores de tipo razón. En un indicador de tipo razón, el numerador no está contenido dentro del denominador. Y cuando en un indicador de tipo razón, el denominador
está expresado en función de tiempo, días, semanas, meses o años, estaremos hablando de que este indicador se llama tasa o tasa de densidad de incidencia. Y les pongo la fotografía de un tacómetro porque un indicador de tipo razón, que sea una tasa, lo que está expresando o mostrando o queriendo indicar es la velocidad a la cual ocurre un evento. Es decir, que una tasa es una velocidad. Empecemos hablando por los de la izquierda. Vamos a hablar de los indicadores de tipo proporción. Yo tengo una unidad de cuidado intensivo o un servicio de hospitalización que tiene 8 camas, que es lo que ustedes están viendo aquí. Y aquí tengo el promedio de los días que tiene un mes calendario, que serían 30 días. Tengo pacientes ubicados en esas 8 camas y tengo 4 eventos que podrían ser infecciones o el evento que yo estoy buscando. Si yo quisiera obtener un porcentaje de una proporción, que es un indicador donde el numerador está contenido dentro del denominador, mi numerador sería el total de casos y mi denominador sería el total de pacientes que estoy evaluando. Tengo 8 pacientes y 4 de ellos son casos. Quiere decir que el porcentaje es del 50%. Ojo con creer que un porcentaje o una proporción es que tú obtengas un resultado y lo multipliques por 100. Porque si no está construido de esta manera, ese indicador no es una proporción. Y es muy importante que para los indicadores que ustedes manejan, se devuelvan a mirar cuál es la fórmula del indicador. Hablamos de prevalencia e incidencia, dos indicadores de tipo proporción importantes. Y aquí tenemos la misma unidad de cuidado intensivo con 8 camas, los mismos pacientes a lo largo del mes y los mismos 4 casos. Si yo quisiera obtener la prevalencia aquí, la prevalencia, que es una proporción, sería 4 pacientes con el evento en el numerador y 8 pacientes en el denominador y serían del 50%. Ojo, la prevalencia no es la suma de casos viejos y nuevos. Eso es una definición totalmente obsoleta que no tiene nada que ver con indicadores y debemos dejar atrás. El tema es que en una prevalencia yo no especifico el tiempo. Por el contrario, en una incidencia, que es un indicador de tipo proporción, yo sí especifico el tiempo. Y aquí tenemos la misma unidad de cuidado intensivo, el mismo número de pacientes, el mismo número de eventos, pero les estoy señalando en rojo los días en los que yo quiero calcular la incidencia. Es decir, que aquí voy a mirar la incidencia en los últimos 15 días. Y para eso, mi numerador ya no serán 4 porque este paciente que hizo el evento no está más allá del día 15, está antes. Y mi denominador van a ser los 7 pacientes que están después del día 15. Este paciente ya no participa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 sobre 7 da 40%. Diferencia importante entre la prevalencia y la incidencia. La prevalencia no estima el tiempo, la incidencia siempre debe darse en función de un periodo de tiempo. Esto es fundamental porque el indicador más importante que tenemos en higiene de manos, que es la adherencia a la higiene de manos, del cual vamos a hablar más adelante, es un indicador de tipo proporción que es una incidencia porque hacemos cortes mensuales o trimestrales o semestrales. Dicho esto, pasemos ahora a los indicadores donde el numerador no está contenido dentro del denominador. Esos serán los indicadores de tipo razón. Y este es uno de los indicadores importantes de tipo razón para el ejemplo y vamos a tenerlo en cuenta basándonos en esta población. Aquí tenemos una población de 8 personas y quiero saber o conocer la razón de mujeres. Mi numerador van a ser el número de mujeres, tengo 2 mujeres. Mi denominador van a ser los hombres, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El numerador no está contenido dentro del denominador. La razón de mujeres es de 0.3, es decir, 0.3 mujeres por cada hombre. Ojo que usted aquí ya no puede multiplicar esto por 100. No puede decirme que lo va a multiplicar por 100 y que esto es igual al 30% porque esto no es una proporción. Esto es un indicador de tipo razón.
Y los indicadores de tipo razón jamás serán proporciones. Miren la razón de hombres. Tendría en el numerador los 6 hombres del ejercicio que están acá. Y en mi denominador tendría las 2 mujeres que están en la población. La razón de hombres va a ser de 3 hombres por cada mujer. Los indicadores de tipo razón jamás pueden expresarse como un porcentaje o una proporción porque la naturaleza del indicador no es esa. Otro indicador de tipo razón que utilizamos muy frecuentemente es el promedio. El promedio no solo es un indicador de tipo razón, es una medida de tendencia central. Recordemos que al lado de la media y la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión que nos permiten estudiar de una manera resumida una determinada muestra, pero aquí el promedio, que es una medida de tendencia central, es un indicador de tipo razón. Estas 3 personas estuvieron esperando para ser atendidas. La primera, una mujer, esperó 15 minutos, el siguiente 25 y el siguiente 10 minutos. El tiempo de espera promedio va a ser igual a 50 minutos en el numerador, que es la suma del tiempo que ellos están esperando, y mi denominador van a ser 3, porque son 3 personas las que aportan estos minutos. Numerador no está contenido dentro del denominador. El tiempo de espera promedio es de 16.6 minutos. El promedio es un indicador de tipo razón que utilizamos muy frecuentemente en el ámbito hospitalario y en indicadores. Recuerden que les mencioné que existen indicadores de tipo razón que tienen denominador tiempo. Y los indicadores de tipo razón que tienen denominador tiempo se llaman tasas. Una tasa es una velocidad a la cual ocurre un evento que yo estoy buscando. Y existen 2 tipos de tasas, las tasas crudas o tasas brutas y las tasas de densidad de incidencia. Vamos con las primeras, las tasas. Tenemos la misma unidad de cuidado intensivo de los ejercicios anteriores, 8 camas, tengo 8 pacientes ubicados en el transcurso del mes y tengo 4 casos. Pero recuerden que este indicador, que es un indicador de tipo razón, tiene el denominador en términos de tiempo. Y el tiempo se mide como el tiempo a riesgo de que ocurra el evento que yo estoy buscando. Es decir, que mi primer paciente estuvo 11 días a riesgo porque estuvo 11 días hospitalizado y pudiera haber hecho el evento. El siguiente estuvo 23 días a riesgo, hizo el evento. El siguiente estuvo 17 días a riesgo. El cuarto, 13, e hizo el evento. El quinto, el sexto y el séptimo estuvieron 30 días y tengo 2 eventos acá. Y el último paciente, 14. Mi tasa va a ser igual a los 4 casos en el numerador y el denominador va a ser la suma del tiempo a riesgo. Esto es igual a 0.02 casos por días. Y aquí hay algo importante y es que yo tengo que llevar eso a un número entero porque es difícil hablar de 0.02 casos. Y es por esa razón por la cual yo pudiera multiplicar esto por 100 y dejarlo en 2 casos por 100 días o inclusive por 1000 y dejarlo en 20 casos por 1000 días. Ojo, las tasas no necesariamente tienen que multiplicarse por 10.000 o por 100.000. Se deben llevar a un número entero para que sea mucho más fácil su interpretación. Hagamos ahora un ejercicio evaluando la tasa de densidad de incidencia. La misma unidad de cuidado intensivo, los mismos pacientes hospitalizados, los mismos 4 eventos y ahora vamos a contar el tiempo. Y aquí hay una particularidad, mucho cuidado con esto. El primer paciente, 11 días a riesgo, el segundo 23, el tercero 17, el cuarto 13, pero el quinto paciente no tiene 30 días a riesgo. Y ustedes dirán, pero Cristian, ¿por qué si él sigue hospitalizado? Porque aquí ya no está a riesgo. Las tasas de densidad de incidencia retiran el tiempo una vez que haya ocurrido el evento. Recordemos, para nuestro sistema de vigilancia de infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud por dispositivos invasivos en el mundo, que este es el indicador de resultado que uno calcula de neumonía asociada a ventilación mecánica, de infección del torrente sanguíneo a catéter, asociada a catéter y de infección del tracto urinario asociada a sonda vesical. Es una tasa de densidad de incidencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una bacteremia hoy y yo mañana puedo captarte otra bacteremia.
Por definición de los criterios, el paciente necesita mejorar clínicamente. Para este tipo de eventos es que se utilizan tasas de densidad de incidencia. O sea que aquí el paciente no aporta 30 días, aporta 20 porque los últimos 10 días el paciente ya ha hecho el evento, no está a riesgo. El sexto 30 días, el séptimo 16, miren, no 30 como en el ejercicio anterior, y el último paciente 14 días. La tasa de densidad de incidencia aquí entonces va a ser igual a 4 casos en el numerador y el denominador va a ser la suma del tiempo a riesgo, que son 144, eso es igual a 0.03 casos por día, que también lo puedo multiplicar por 100 para llevarlo a un número entero y serían 3 casos por 100 días o que también podían ser 30 casos por 1000 días. Miren que la tasa de densidad de incidencia es un indicador que tiende a ser mucho más exacto en el sentido de que la tasa cruda podría subestimar la velocidad del evento, pero no todos los eventos se deben medir con tasas de densidad de incidencia. Para escoger el mejor indicador que pueda medirte un evento en salud, tienes que mirar la naturaleza del evento. ¿Qué significa esto? Caídas no puede ser un indicador en el que yo calcule una tasa de densidad de incidencia, porque si este paciente, el evento que yo estuviera mirando fuera caídas, pues él se cae, pero inmediatamente se levanta y vuelve a estar a riesgo de caerse. O sea que aquellos eventos que se pueden repetir en forma secuencial sin que pase un periodo de tiempo son eventos en los que no vale la pena calcular tasas de densidad de incidencia. Pero el mejor ejemplo del cálculo de tasas de densidad de incidencia son las infecciones asociadas a dispositivos invasivos que por norma en muchas partes del mundo se deben reportar a los entes de inspección, vigilancia y control. Importantísimo. Si usted me habla de una tasa y no está construida como la vimos en las dos diapositivas anteriores, usted me está hablando de una taza de tomar tinto, no de una taza de verdad. O sea que esas tasas no existen. Ojo con las expresiones de que la tasa de infecciones es de el 15% o que la tasa de adherencia a la higiene de manos es del 30%. Eso es una falacia. Eso es matemáticamente imposible porque una tasa es un indicador de tipo razón con denominador tiempo. No puedes hablarme de una tasa en términos de proporción o de porcentaje. Es un error muy frecuente que se hace cuando se construyen indicadores. Y un indicador mal construido es un indicador que no va a ayudarte absolutamente para nada en términos del mejoramiento. Habiendo visto esto, vamos entonces a hablar de los indicadores que tenemos para higiene de manos y las aproximaciones que podemos tener. ¿Por qué? Porque los indicadores que usamos para higiene de manos están construidos de la manera como lo vimos en las diapositivas anteriores. Tenemos aquí 5 objetivos importantes que nos plantean los diferentes documentos publicados en la literatura con respecto a la higiene de manos. Dentro de esos objetivos están el cumplimiento de la higiene de manos por parte de los trabajadores de la salud y también por parte de familiares acompañantes, la infraestructura necesaria para la higiene de manos, los conocimientos de los trabajadores de la salud respecto a higiene de manos, la percepción de la higiene de manos por parte de los trabajadores de la salud y el consumo de jabón y soluciones de base alcohólica. Es decir, que estos son 5 ítems importantes que nosotros deberíamos medir, algunos durante todo el tiempo, como el cumplimiento a la higiene de manos y el conocimiento de los trabajadores de la salud, que algunas personas mencionan periodicidades mensuales, otros semestrales o otros anuales, al igual que el consumo de las soluciones alcohólicas y el jabón, y las percepciones de los trabajadores de la salud o las condiciones de infraestructura que por lo menos deberíamos medir al inicio y durante la implementación de nuestra estrategia multimodal o con una periodicidad que la Organización Mundial de la Salud refiere de por lo menos una vez al año. Muchos de los indicadores que vamos a tener para estos 5 elementos van a ser indicadores de tipo proporción o porcentaje, como lo vimos en las diapositivas anteriores, pero los indicadores del consumo del jabón o de las soluciones en base alcohólica son indicadores de tipo razón, es decir, son tasas, porque es la velocidad a la cual estamos consumiendo el producto al interior de la clínica.
¿Qué herramientas podemos utilizar para cumplir nuestros objetivos? Generalmente, formatos de recolección de datos o listas de chequeo. Vamos a discutir algunas de las listas de chequeo importantes que tenemos, sobre todo para los diagnósticos de qué tan desarrollada está la estrategia multimodal de higiene de manos en las instituciones hospitalarias. Este es un formato de autoevaluación de la higiene de manos. Les recomiendo que lo revisen en la diapositiva que sigue. Les voy a mostrar la dirección en internet donde se puede descargar. Existen diferentes adaptaciones por todo el mundo, pero siempre es bueno ir a la fuente. Y este primer formato de la evaluación de la higiene de manos tiene 5 ítems importantes. Cambio en el sistema, formación y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, recordatorios en el lugar de trabajo y clima institucional de seguridad. Los cambios en el sistema evalúan principalmente el acceso que tienen trabajadores de la salud, pacientes y familia a los desinfectantes, la relación lavamanos por número de camas, el suministro de agua, jabón, toallas desechables y el presupuesto asignado para esto por parte de la institución hospitalaria o el centro de apoyo. De formación y aprendizaje, lo que se tenga en términos de capacitación, instructores certificados, cursos que ofrezca la institución hospitalaria y el presupuesto asignado para este rubro en especial. De evaluación y retroalimentación, todo lo que tiene que ver con indicadores, es decir, los indicadores que miden la inspección en términos de la infraestructura, la vigilancia del consumo de alcohol y jabón, la vigilancia de la higiene de manos, de la adherencia, el feedback y la retroalimentación y la comunicación y los informes que se dan a todo el equipo de salud. Los recordatorios en el lugar de trabajo hablan principalmente de la infografía, el despliegue de la infografía en términos de los 5 momentos, en términos de la técnica, tanto del lavado como de la fricción, así como de la higiene quirúrgica de las manos en las áreas críticas y en los servicios de cirugía. Y el clima institucional de seguridad que evalúa las reuniones periódicas que se hagan, los compromisos que se tengan, los planes operativos anuales y las campañas que sabemos que por norma deben ser en mayo y en octubre, pero esto no es una camisa de fuerza para que si la adherencia a higiene de manos no está funcionando adecuadamente en un área, se realice una campaña. Aquí les dejo la dirección de una de las adaptaciones que a mí me parece que es una que se puede emplear muy bien. Y miren que de los 5 componentes tenemos unos determinados puntajes. El formato te permite ir evaluando los puntajes y de acuerdo a el total de la puntuación que tengas, vas a estar en un nivel de higiene de manos inadecuado, básico, intermedio o en un nivel avanzado. Se recomienda que si estoy en un nivel que no es avanzado, es decir, en un intermedio, en uno básico o en uno inadecuado, repita mi autoevaluación mínimo 2 veces al año y haga un plan operativo anual para ir mejorando en los ítems más bajos. Cuando el nivel de higiene de manos es avanzado, no hay una recomendación oficial sobre si hacer esto cada año o dejar de hacerla, pero en las fases iniciales o en las fases de consolidación funciona perfectamente porque te permite tener un plan operativo para seguir avanzando. Y aquí tendríamos nuestro primer ítem basado en una lista de chequeo que mediante una puntuación te permite mirar un nivel de adherencia a la estrategia multimodal de la higiene de manos como tal. El siguiente indicador es un indicador de tipo proporción y es el indicador de la adherencia a la higiene de manos. Ustedes pueden tener 13 millones de indicadores que monitoricen la estrategia multimodal de higiene de manos. Hay muchísimos indicadores que uno puede evaluar de la literatura, pero este es el que sí o sí siempre debemos tener en una institución hospitalaria. El indicador de adherencia a la higiene de manos es un indicador de tipo proporción. El numerador está contenido dentro del denominador y consiste en que del total de observaciones que tengas, en cuántas de esas observaciones se cumplieron los 5 momentos, alguno de los 5 momentos que yo estoy evaluando, porque recuerden que ahora, como lo vamos a ver, son observaciones que yo voy consolidando. Pero si estás evaluando un momento, ejemplo,
hice 10 observaciones evaluando el momento 1, mi denominador va a ser 10 y de esas 10 observaciones, 5 cumplieron, el numerador va a ser 5, 5 sobre 10 por 100 es igual al 50%. Este indicador se puede desagregar por componente. Lo vimos en uno de los módulos anteriores, lavado, fricción, lavado quirúrgico o fricción quirúrgica, por tipo de trabajador de la salud, enfermeros, médicos, terapistas respiratorios, fonoaudiología y demás, por momento en los 5 momentos y también por técnica. Entre más atributos uses, pues más nivel de desagregación vas a tener. Dentro de el indicador y los niveles de desagregación, se recomienda que cada institución hospitalaria reporte en el comité de infecciones por lo menos una vez al mes que sesione este comité el indicador global de la adherencia a la higiene de manos y lo proyecte en una línea de tendencia que evalúe el histórico institucional. Ahora vamos a hablar más adelante de la meta, pero aquí lo que les quiero mostrar es que en el comité de infecciones debe existir el reporte de la adherencia global de higiene de manos y es un indicador que debe hacer parte del cuadro de mando integral del comité de infecciones y debe estar dentro de los objetivos estratégicos de la alta gerencia. Es decir, que este indicador lo debe conocer el gerente de sus hospitales o de sus clínicas. El siguiente nivel de desagregación va por áreas. Aquí ustedes ven en el ejemplo servicios hospitalarios y servicios ambulatorios. Y la recomendación es que se haga un código de colores dependiendo de la meta que hayas escogido para que rápidamente puedas identificar de una manera muy oportuna cuál es el servicio o cuáles son las áreas que tienen una menor adherencia. También es necesario colocar el tamaño de muestra, es decir, cuántas observaciones estás haciendo para que la gente se haga una idea de cuánto fue la cantidad de observaciones que se tuvo. El siguiente nivel de desagregación tiene que ver directamente con ¿qué? Con los momentos. Entonces aquí tenemos los 5 momentos y se debe tener un nivel de desagregación global para cada uno de los momentos y también por área. ¿Por qué? Porque es importante que tu servicio conozca cuál es su mejor momento y cuál es su peor momento en términos de adherencia, porque las campañas, los planes operativos y las estrategias que se hagan para mejorar la adherencia a higiene de manos son fundamentales dependiendo del enfoque por el momento que menos se esté cumpliendo. Por eso es importante tenerlo muy presente. Ustedes pueden utilizarlo en modalidad de porcentaje o pueden rankearlo como está aquí en el ejercicio, en el ejemplo, donde uno rankea de 1 a 5 cuál es el mejor y el peor momento. Aquí, por ejemplo, para este ejercicio en particular, el momento número 1, es decir, el mejor momento es antes de realizar una tarea séptica con el paciente y el peor momento es después del contacto con el entorno del paciente. La técnica de la adherencia es un indicador de tipo proporción. De todos aquellos en los que lograste mirar la técnica, en cuáles la técnica fue correcta. Si una persona está siendo evaluada y no es adherente porque omite el lavado de manos o la fricción con solución alcohólica, no vas a poder evaluar la técnica porque no la hizo. Por lo tanto, esas observaciones no pueden hacer parte del indicador de la técnica. Mucho cuidado. No lo puedo poner como algo negativo porque no vi si la persona se la sabe hacer o no se sabe hacer la técnica de la fricción o del lavado. Y también se recomienda que la técnica sea desagregada en términos porcentuales por cada una de las áreas. Otro punto importante es la desagregación por cargo. ¿Por qué? Porque también esto nos va a permitir para los planes de trabajo centrarnos en aquellos cargos que sean menos adherentes. Aquí, para el ejercicio, tenemos dentro de los cargos menos adherentes, por ejemplo, a los químicos, a psicología, en este ejercicio en particular, y eso permitirá, sobre todo, que las estrategias y parte de las campañas sean enfocadas a las personas menos adherentes para tratar de homogeneizarlas o llevarlas a aquellos más adherentes. Algunas de las recomendaciones de la evidencia científica y de la estrategia multimodal con respecto al indicador de higiene de manos.
Debemos tener un observador entrenado. Es decir, esta persona debe estar entrenada con la misma metodología para hacer observaciones en higiene de manos, idealmente observaciones de tipo sombra, y ahora les voy a hablar un poco de la parte del feedback y la realimentación que ha sido bastante discutida. Acreditación Nacional tiene dentro de sus estándares la evaluación de la adherencia a la higiene de manos, y uno de los elementos medibles en el Manual Único de Acreditación de ICONTEC es que tanto prevención y control de infecciones, seguridad del paciente o el responsable de higiene de manos debe hacer observaciones como cada uno de los servicios. Y esos servicios deben ser entrenados por el estándar que sea control de infecciones o seguridad del paciente. ¿Esto qué significa? Significa que la medición de la higiene de manos no solo es responsabilidad de control de infecciones o seguridad del paciente. Yo debo tener observadores entrenados en cada una de las áreas que me reporten adherencia por lo menos una vez al mes. El tiempo de la observación está más o menos en unos 20, más o menos 10 minutos por sesión. El punto en amarillo se los pongo en amarillo porque ha sido objeto de controversia. Cuando la estrategia multimodal se lanzó, se hablaban de mínimo 200 oportunidades. Después, algunas sociedades científicas hicieron alusión a que el tamaño de muestra debería ser un tamaño de muestra ajustado por la prevalencia, dependiendo de la adherencia que tuviera cada una de las áreas. Nadie se ha puesto de acuerdo con respecto a este punto, y aquí yo les doy un consejo. No se basen en un número específico. Este indicador es un indicador que debe monitorizarse. Pero si dentro del monitoreo tú no alcanzas a hacer un determinado número de observaciones, no te preocupes. Lo importante es que debes tener observaciones. Y aquí les doy una clave que está en los manuales de la Joint Commission International, y es que si un procedimiento, un proceso, algo que se haga en salud, se repite más de 500 veces, uno por lo menos debería trazarlo 70 veces al mes. Es decir, que si no tienes el tiempo suficiente, no te preocupes, pero sí hay que trazar. Definitivamente hay que trazar. Estas 200 oportunidades han sido muy debatidas y por eso se los pongo en amarillo. Toda la institución debe observarse con respecto a la higiene de manos. Y si estás en una institución que tiene sedes, hay que ir a las sedes a observar, también como lo hacen los trabajadores de la salud. Y si son sedes ambulatorias, hay que ir a las sedes ambulatorias a observarlo. Pero toda la clínica, incluyendo las sedes satélites, deben tener el indicador de higiene de manos. Con respecto a la periodicidad, ahí hay una disyuntiva, porque si bien el indicador global se muestra mensual, para las áreas ambulatorias o los servicios de consulta externa podrías tener 4 mediciones al año, es decir, que podrías hacerlo trimestralmente. Dependerá de cómo tengan cada uno de ustedes el programa de higiene de manos o cómo está estipulado en la política de higiene de manos de la institución. Se deben observar distintos turnos para poder tener una mejor validez, una validez externa de lo que estás observando. No se recomienda observar a más de 3 profesionales a la vez para efectos de que se puede confundir el observador. La información de los datos es confidencial y ojo, que siempre que sea posible los resultados deberían presentarse de inmediato al personal que ha sido observado, y esta es la famosa retroalimentación sobre el cumplimiento. Pero esto tiene varias aristas y se los pongo en amarillo porque ha sido muy criticado bajo el hecho de que muchas veces la retroalimentación genera un momento de tensión entre el observador y además pone en evidencia al observador que debería estar haciendo vigilancia tipo sombra. Entonces, allí este no debe ser interpretado a rajatabla, como que usted siempre tiene que darle retroalimentación a la persona. Y otra cosa que ha sido también muy objetada, ha sido objeto de, eh, de digamos que de no ponerse de acuerdo en el mundo con respecto a la vigilancia, es que también es cierto que yo puedo realimentar a las personas, pero pudiera hacer rondas en las que las realimente, le dé la retroalimentación, y otras en las que definitivamente no lo haga. Esto para evitar sesgar el indicador de la adherencia. Mi recomendación es que hagan los dos tipos de acciones. Uno puede hacer una observación tipo sombra, donde no le esté dando la realimentación a la gente, y puede hacer observaciones de trazadores, donde sí esté retroalimentando a las personas. Lo que les quiero decir es que esto no es una camisa de fuerza.
No tienen sí o sí siempre que hacer la retroalimentación. Y hay otro punto importante, y es que algunas de las sociedades científicas requieren en sus formatos que coloques el nombre del profesional y otras no. Yo personalmente soy muy partidario de no colocarlo. ¿Por qué razón? No solo porque requiere mucho tiempo y porque pone al observador que está en tipo sombra en evidencia, sino porque también puede ser objeto de conflicto y dificulta mucho más la medición de la adherencia. No se deben realizar observaciones en situaciones extremas, reanimaciones cardiopulmonares, situaciones de emergencia en unidad de cuidado intensivo, en el servicio de urgencias. Esas observaciones en esos momentos deben abolirse totalmente. Para definir una oportunidad, por lo menos se debe observar una indicación para la higiene de manos. Y cada oportunidad va a requerir una sola acción. Es decir, que usted tiene que estar muy bien entrenado porque si usted no sabe si lo que está mirando requiere un lavado o una fricción o qué momento es, pues vamos a perder allí totalmente el norte de la medición. Por eso la gente debe estar entrenada. Una acción sí se puede aplicar a más de una indicación definitivamente. Es decir, que usted puede mirar en una acción, podría mirar un antes y un después, un antes y un después de cualquiera de los momentos y está perfectamente válido. Una acción documentada puede ser positiva o negativa siempre que ésta corresponda a una oportunidad, de lo contrario no podrás computarizarla para el indicador. La observación de una acción positiva no siempre implica la existencia de una oportunidad. Recordemos que si bien la estrategia multimodal, desde este famoso estudio de Didier Pitet con sus 5 momentos a higiene de manos, se ha venido propagando en el mundo, existen algunos otros momentos que no hacen parte de esos 5 momentos. Pero el que la persona se haga fricción en ese momento en particular no implica que tú vayas a captarlo como una oportunidad porque estamos mirando solo los 5 momentos de la higiene de manos. Y este me parece muy importante y es que el uso de guantes solo debe registrarse si quien esté haciendo la observación lleva guantes en el momento en que se produce la oportunidad y no realiza la acción que tiene que hacer. Mientras eso no pasa, no puedes hacer ningún tipo de observación con respecto a los guantes, salvo que estuvieras midiendo por aparte un indicador de uso correcto de guantes, que no es un indicador que por norma se deba llevar mensualmente. Es un indicador que podrías hacer usando la metodología del paciente trazador, es decir, haciendo algunas observaciones o usando prevalencias de punto, es decir, estableciendo adherencias 3 o 4 veces al año, pero no es algo que de norma tengas que hacer. La meta. La meta aquí es objeto de controversia. Personalmente, yo he luchado muchísimo frente a los entes de inspección, vigilancia y control por la famosa meta del 85% que tenemos, porque para mí la meta, al igual que para muchas otras personas en el mundo y para gente que se dedica a esto de prevención y control y adherencia a la higiene de manos, se debe ajustar a tu realidad. Y el objetivo del indicador de la adherencia es superar siempre el histórico institucional buscando una mejoría continua. Y yo aquí les quiero mencionar, como ya lo vimos en la historia de higiene de manos, este famoso estudio multicéntrico de Didier Pitet en Suiza, donde él pasó de un 48 a un 66% en la adherencia y con eso disminuyó las infecciones a la mitad. A la mitad, con 66%. Quienes de aquí, que nos estén escuchando, hacen un ejercicio juicioso de la vigilancia de adherencia y higiene de manos, saben que los 85% globales prácticamente no existen. Uno tiene áreas que tienen muy buena adherencia a la higiene de manos, unidades de cuidado intensivo pediátricas y neonatal, y adherencias a la higiene de manos no tan buenas en servicios de urgencias, hospitalización o en algunas áreas de ayudas diagnósticas. Entonces, la meta siempre debe ser reevaluada mirando el histórico institucional y tratando de superar el histórico institucional. Es decir, tú buscas esa mejoría continua y ese es el objetivo de lograr una adherencia a la higiene de manos correcta. Esta es simplemente una pregunta donde les quiero hacer un énfasis. Esta no hay necesidad de someter la votación, Diego, pero lo que les quiero recordar es lo siguiente. Con respecto a cada cuánto uno debe presentar el indicador de higiene de manos en el comité. Miren, uno puede tener un indicador una vez al mes mostrando la adherencia global, pero lo ideal
es que ustedes muestren la adherencia global y por área una vez al mes y que cada 6 meses puedan desagregarla por cargo, momento y técnica. No solo es totalmente ineficiente desagregar el indicador de higiene de manos cada mes por área, momento y técnica, porque las personas no van a inventarse una campaña cada mes por área, momento y técnica, sino que para efectos legales, tanto acreditación nacional como acreditación internacional, los que nos escuchen que sean hospitales acreditados internacionalmente, este indicador se desagrega 2 veces al año. Además que esto le permite a cada una de las áreas evaluar semestralmente cuáles son los más adherentes, los menos por cargo, cómo está la técnica y demás. Recuerden, y como lo dijimos al principio, que uno no debería ser punitivo con respecto a las observaciones. Es por esa razón que existe confidencialidad. No puede uno ir en un comité a decir por nombre propio cuáles son las personas menos adherentes a higiene de manos. Es información bastante sensible. Mucho cuidado con la manera como se expresan estas cosas y situaciones puntuales, y la recomendación que todo el mundo da es que eso no se debe discutir por nombres propios en un comité, en la reunión mensual que se haga. No debería uno solamente reportar la adherencia por momento cada 6 meses, porque este es un indicador demasiado importante como para que esperes 2 veces al año para mostrarlo. Y mensual la adherencia por área, por cargo, por momento y por técnica, como se los decía, es totalmente ineficiente y es agregar un trabajo más a un indicador que no va a ser objeto de cambios drásticos simplemente porque lo desagregues mes a mes. Existen algunas aplicaciones tecnológicas que nos pueden ayudar y aquí les quiero mostrar el ejemplo de Aplicaz, que nos permite en tiempo real a través del celular ir reportando las adherencias a la higiene de manos mediante un formato muy sencillo donde tú programas previamente las áreas que tienes en tu institución hospitalaria para seleccionar la ubicación, la sala donde estás, el piso donde estás, evaluar el momento, el componente que vas a observar, si es lavado quirúrgico o fricción quirúrgica, el cargo, cuál momento estás haciendo, si es adherente o no, y si la técnica es adherente, no adherente o no aplica. Recuerden, si yo no estoy viendo a alguien haciéndose higiene de manos, no puedo asumir que porque no cumplió con el momento, no es adherente a la técnica, ¿no? Y nosotros publicamos esto hace algún tiempo, gracias a la inclusión de Aplicaz, logramos pasar de 400 a más de 1.200 observaciones en menos de 4 meses. Las soluciones tecnológicas en tiempo real como estas ayudan muchísimo a mejorar la observación en adherencia a higiene de manos, hacer mucho más eficiente el proceso, y Aplicaz no solamente te permite evaluar higiene de manos, también te permite evaluar uso de elementos de protección personal, aislamientos o inclusive bundles o puntos de buena práctica, combos en la inserción y el mantenimiento de dispositivos invasivos. Recuerdan que vimos un componente que tenía que ver con el consumo. Este ha sido también objeto de controversia, pero la estrategia multimodal lo sugiere a algunos entes de inspección, vigilancia y control en el mundo también, y es el consumo de las soluciones alcohólicas o del jabón. Aquí vamos a hablar del consumo de las soluciones alcohólicas. Este es un indicador de tipo razón, numerador, no contenido dentro del denominador, y el denominador en este de acá arriba, que es el indicador madre del consumo de alcohol, está expresado en tiempo, en días, ¿ya? Es una tasa, cantidad de alcohol consumido en litros o en mililitros sobre total de días estancia del área por 1.000. Este es otro indicador que más que una tasa es un índice, es un indicador de tipo razón, pero el denominador no está expresado en función de tiempo. Miren, cantidad de alcohol consumido en litros o mililitros sobre total de pacientes atendidos por 1.000. Es decir, que este es un índice del consumo que se recomienda sobre todo en aquellos servicios que no tienen internación, como un servicio de urgencias, aunque sabemos todos que en Colombia, por ejemplo, los servicios de urgencias se comportan como un servicio de hospitalización algunas veces, pero es para áreas de consulta externa o servicios donde lo que tú estés mirando es total de pacientes atendidos. Pero el indicador madre es este primero, que es una tasa, es un indicador de tipo razón con denominador de tiempo.
Se utiliza para comparar, sobre todo con el histórico del consumo y correlacionar con la adherencia mes a mes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cambios drásticos en la adherencia, la hipótesis que se formula es que probablemente existan cambios drásticos en el consumo. También es un indicador que permite hacer proyección de compras. ¿Qué limitaciones tiene? Que a veces usamos el jabón o el alcohol para otros fines, para arreglarnos el uniforme, para limpiarnos los zapatos, los familiares de los pacientes lo utilizan indiscriminadamente para otras cosas. Entonces, podríamos tener algo de imprecisiones en el consumo. La meta que plantea la Organización Mundial de la Salud ronda alrededor de los 20 litros por 1000 días paciente, del primero que les mostré, el indicador de tipo madre, el indicador de tipo razón. Así como hablamos de la adherencia a la higiene de manos, como hablamos del consumo de jabón o de alcohol, también recuerden que teníamos un ítem que tiene que ver con el conocimiento directamente. El ítem del conocimiento y la evaluación del ítem del conocimiento se recomienda hacerlo mediante la metodología del paciente trazador, es decir, trazando algunos empleados, trabajadores de la salud respecto a el conocimiento sobre higiene de manos. Es un indicador de tipo proporción del total de gente que evaluaste, que va en el denominador. En el numerador iría el número de evaluados que responden correctamente y eso lo multiplicarías por 100. Se estima que la meta sea mayor o igual al 80%, es decir, que 8 de cada 10 personas que están en tu institución conozcan o tengan conocimiento respecto a higiene de manos y lo que se sugieren es de 3 a 4 preguntas. Aquí ustedes están viendo 4, pueden utilizar el modelo que quieran, pero por favor esto no puede ser una encuesta con una cantidad de ítems. Dentro de esas preguntas están cuáles son los 4 componentes de la higiene de manos, cuál es la diferencia entre el lavado y la fricción de manos, cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos y cuál es la técnica correcta de la fricción con solución alcohólica. Una respuesta afirmativa es una persona que responda a todas. Es decir, que si no respondiste una, funciona como los combos, los bundles, el paquete de medida. Con una que no respondas, pues la adherencia es del 0%. Pero importante porque yo la puedo desagregar para saber si lo que menos sabe la gente es los 5 momentos, o lo que menos sabe la técnica, o lo que menos sabe es diferencia entre lavado y fricción, o lo que menos sabe son los componentes de higiene de manos. Importante, existen muchos más indicadores, indicadores que tienen que ver con el uso de accesorios, con esmaltes en las uñas, con otras particularidades, pero los indicadores base por los que tú tienes que propender y que deben evaluarse continuamente giran alrededor de la adherencia a la higiene de manos y los trazadores que se hacen para el conocimiento. Los otros ven ustedes que se hacen en momentos puntuales y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo recomienda así. Finalmente, y para hablar de un tip respecto a las campañas en higiene de manos, es fundamental que ustedes evalúen en cada una de sus instituciones hospitalarias los posibles problemas que puedan haber. Y muchos de los trabajadores de la salud perciben algunos problemas que nosotros desde control de infecciones, seguridad del paciente y calidad no los vemos, como la rotación del personal o la gente nueva, como el cansancio, como los pacientes groseros o mal portados, como que no hay felicitaciones a los adherentes, no hay premiaciones. Yo he enfocado mucho de lo que hacemos con el equipo a higiene de manos, a esto, a felicitar y hacer notar a la gente adherente. Como que no hay premiaciones o inclusive situaciones administrativas como incapacidades sin reemplazo. Les dejo este árbol de problemas porque allí podrían encontrar algunos sobre los cuales podrían girar estrategias respecto a las campañas. Algunas de las soluciones que la gente menciona es hacer más campañas, felicitar o hacer notar a los que cumplen, brindar reconocimientos o inclusive, dependiendo del alcohol que yo tenga, mejorar con soluciones hidratantes en las estaciones. Recuerden que el insumo es supremamente importante y aquí es fundamental no solo que se hagan pruebas de campo, sino que todo el tiempo se esté evaluando la tolerancia que tiene la gente a la solución alcohólica y que la gente efectivamente le gusten los insumos que tiene en su institución, porque de ahí parte que la gente sea adherente o no sea adherente. En lo personal,
Considero que es muchísimo mejor y para mí, en términos de mejoría en puntos porcentuales a la adherencia de higiene de manos, ha resultado mucho más esto y es hacer visibles a los que siempre lo hacen bien, es decir, premiar a los adherentes. Eso se puede hacer utilizando fotografías de los más adherentes, publicándolas en la intranet de la institución hospitalaria, que no cuesta absolutamente nada y que es algo que definitivamente sube el espíritu de los adherentes y estimula al resto de las personas a seguir ese modelo. Otras cosas que se pueden hacer son algunas invitaciones, algunos detalles, por ejemplo, que cada uno de los líderes de área se comprometa, imprima un diploma, le den un detalle a la persona, pero hacer notar a los adherentes definitivamente funciona mucho más para estimular el crecimiento en la adherencia a la higiene de manos y evita no solamente las situaciones complicadas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con los problemas que pueda, que puedan estar en el marco de tener que perseguir a la gente, tener que juzgar a la gente y generar como esa cultura de falta de seguridad psicológica que puede darse en este tipo o para este tipo de situaciones. La conclusión más importante es que el proceso de vigilancia debe ser un proceso de vigilancia construido con indicadores de verdad, indicadores que se pacten desde el principio y que tengan continuidad bajo un marco de la honestidad y la realimentación en control de infecciones directamente en los comités mensuales y bajo la estrategia multimodal que nos ayuda muchísimo no solo a orientar las acciones que pudiéramos hacer si estamos consolidando nuestra estrategia de higiene de manos, sino que también nos va a medir el clima de la estrategia multimodal y la adherencia frente a todos los trabajadores de la salud. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Quedamos entonces ahora, Julián, atentos a las preguntas, las dudas y los comentarios que tengan las personas con respecto a este módulo. Así es, Dot, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por la clase. Y empezamos de una vez con las preguntas. Recordarle a las personas que en la cajita de preguntas la encontramos aquí abajo de nuestra pantalla y ahí pueden hacernos cualquier consulta. La primera, Dot, ¿la institución puede usar la meta menor a la que tiene la resolución 2471, que es 85%? Esa es una excelente pregunta. Yo lo hago aquí en la clínica y en las clínicas que asesoramos también. Yo sé que es un problema en términos de las visitas que pueden tener los entes de inspección, vigilancia y control, pero personalmente considero que las metas de un indicador son los que nos marcan y nos deparan el mejoramiento. Tener una meta del 85% en una adherencia global es una meta prácticamente imposible de hacer, sobre todo si uno hace una muy buena vigilancia. Adherencias del 85% no han sido publicadas en ninguna revista seria en el mundo. En el mundo. Ya vieron adherencias como las que ha publicado Didier Pittet y algunas de las publicaciones de Pittet han estado alrededor del 80-81% en instituciones, digamos, con un programa muy robusto de adherencia a la higiene de manos. No estoy diciendo que no sean alcanzables, claro que sí, pero sostenibles en el tiempo, que es el punto que realmente nos importa, muy poco probable. Mi consejo es que revisen el histórico institucional de cada una de sus clínicas y de acuerdo al histórico es que uno empieza a exigir el incremento. Tú no vas a pasar de un 30% a un 85% en un mes, ni en 2 meses, ni en 3, ni en 4. No, salvo que tengas un programa extremadamente agresivo a la higiene de manos, las cosas lindas se demoran y entonces subir la adherencia no va a ser una situación tan fácil. Y el otro gran problema de ponerse ese tipo de metas es que, primero, pues si vas a estar en rojo todo el tiempo, vas a ser objeto de toda la crítica de absolutamente todo el mundo y vas a tener un muy mal ambiente laboral, porque generalmente cuando los indicadores van mal, indicadores que dependen de todo el grupo de trabajadores de la salud, siempre al que miran es a control de infecciones o a seguridad del paciente o a calidad. Y usted no va a poder mejorarlo de la noche a la mañana. Entonces, es mejor tener una meta realista e ir avanzando en el mejoramiento continuo. Dot, otra pregunta ¿es válido juntar el cumplimiento de una observación en cuanto al momento y a su vez si cumple la técnica? Es decir,
¿Está bien la evaluación que aunque cumpla con el momento, pero con la técnica inadecuada, se registre un no cumple? Esa es una pregunta muy buena. Uno debe registrar la evaluación del momento. Es decir, si yo estaba evaluando un antes del contacto con el paciente y efectivamente me eché el alcohol, yo debo poner a esa persona como adherente. Por eso uno lo desagrega por la técnica. Ya si la persona no se hizo la técnica adecuada, no significa que la observación sea negativa, que la persona sí fue adherente al momento. A lo que no es adherente es a la técnica. Si castigamos el momento porque la persona no hizo la técnica, vamos a perder una información valiosa que tiene que ver con qué, con dónde vamos a reforzar. Si ustedes lo colocan como no adherente, ustedes no van a saber cuando estén computalizando la información si fue por el momento o fue por la técnica. Por eso es que hay que evaluarlas de forma distinta. Es decir, yo puedo hacer un momento antes del contacto con el paciente, entonces resulta que yo llegué antes del contacto con el paciente, me hice, pero resulta que yo hice así, no me hice una buena técnica. ¿Fui adherente al momento? Sí, estoy cumpliendo con el momento. ¿Fui adherente a la técnica? No. Y es por esa razón que deben evaluarse de forma distinta. Es decir, no puedes esperar al final y decirme que no fui adherente solo porque no fui adherente a la técnica, porque no te va a quedar dentro del registro. ¿Ya? Entonces no vas a poder al desagregar la información saber si fue por el momento o fue por la técnica. Ok. Dot, cómo se sabe a quién premiar en adherencia a la higiene de manos si el instrumento no describe el nombre del evaluado, sino el cargo? Esa es una muy buena pregunta. Los observadores ocultos que tú tienes y sobre todo los que tienes directamente en control de infecciones, ellos son los que te van a dar los nombres de los más adherentes. ¿Por qué? Porque como lo hacen secuencialmente de una manera Ujú. repetitiva, ellos sí saben identificar cuáles son las personas que son más adherentes. Ujú. Claro, obviamente va a quedar sujeto a las observaciones de estas personas, pero estas son personas que deben estar entrenadas, ¿no? Que han sido entrenadas desde control de infecciones. Ahora, no debe uno dejar esa responsabilidad en los observadores ocultos que tengas en cada una de las áreas, porque eso sí se puede presentar, pues, para susceptibilidades o malentendidos. ¿Por qué? Por querer favorecer a alguien que sea propio de su área. Por eso deben ser directamente los de control de infecciones de los que se saque esa información. Dot, para monitorizar el consumo, ¿solo se utilizan los litros consumidos de alcohol glicerinado o se puede utilizar jabón en presentaciones utilizadas solo para lavado de manos? Es una muy buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud recomienda este indicador de tipo razón para las soluciones alcohólicas, pero uno lo puede hacer con el jabón. ¿Qué pasa? Que la meta con el jabón va a depender de tu histórico institucional. Es decir, allí la meta va a ser un poquito más complicada y la razón que da la Organización Mundial de la Salud para no incluirlo con una meta específica como se hace con la solución alcohólica es porque el jabón se utiliza en los baños y lo utilizan mucho más los familiares u otras personas que no estén directamente relacionadas con la atención. Entonces es más difícil calcular el indicador por ese lado. Dot, aquí hay una pregunta interesante porque nos pone como un contexto, una explicación de lo que mencionaba usted ahora de revisar el contexto histórico de la institución y nos cuenta que, bueno, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo tendría que medir la adherencia en mi institución para poder reducir la meta acorde al histórico institucional? Nos cuenta que hasta enero del 2024 la adherencia estaba en el 96%, pero por supuesto mal medida. Entonces, ahora, con la nueva medida que están haciendo, bajó a un 55%. Nos dice que ya le pusieron la lupa encima. Entonces, Claro. ¿por cuánto tiempo tendría que medir ella para poder tener una medida más, con más Bueno, fundamento? lo primero es felicitar a la persona que tiene la valentía de decirnos eso, porque es totalmente válido. Miren, uno no puede mejorar si uno no encuentra sus problemas, y eso aplica para higiene de manos y para la vida. Si usted no tiene introspección, no va a poder mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Pasar de un 96 a un 50 y pico definitivamente pues va a ser objeto de todas las miradas de la clínica, porque es bajar 40 puntos porcentuales la adherencia. El tema allí es que es muy importante sensibilizar a la gente con que el método de vigilancia cambió. Eso es fundamental inicialmente, porque como el método de vigilancia cambió, esto lo que significa es que por eso el indicador requiere un ajuste. Lo siguiente es ajustar la ficha técnica del indicador. ¿Y ajustarla a qué? A vigilancia activa tipo sombra, porque probablemente lo otro, pues si era tipo sombra se estaba haciendo mal, porque pues es una herencia global gigantesca.
Yo partiría por el límite inferior que mostró Didier Pitet en esta publicación en Lancet, es decir, trataría de sobrepasar ese 66%, donde tú sabes que puedes estar impactando el indicador de la tasa de infección intrahospitalaria o de bacteremia asociada a catéter por Staphylococcus aureus resistente a Ujú. oxacilina, que fue el otro indicador que montó Pitet por lo menos a la mitad. Y cuando supere ese, colocaría un límite, empezaría a subir un poco más, a exigirme un poco más, siquiera para tratar de llegar al 80%. Recuerden que en las fichas técnicas de los indicadores uno puede colocar una zona crítica, una zona de tolerancia y una zona de seguridad, como a manera de un índice endémico. Entonces uno puede tener diferentes metas para colocarlo en crítico, en una zona de tolerancia, en una zona donde yo ya estoy, pues, eh, en la meta. Y creo que lo enfocaría en ese lado, pero sí es muy importante cambiar la ficha del indicador porque la metodología cambió, la metodología es diferente. Y vuelvo y te digo, pues felicitaciones porque esas son las adherencias en las que uno dice, bueno, hay que evaluar qué podemos hacer para mejorar. Una adherencia del 96%, ¿qué le va a mejorar a usted? Absolutamente nada. Que Y que no es tan publicarla real. en el New England Journal of Medicine se publican esas adherencias que todavía nadie ha podido publicar. Sí. Dot, aquí hay hay dos preguntas relacionadas con un tema, y es que usted mencionaba que en situaciones críticas como reanimaciones cardiopulmonares no se medía la higiene de manos, la adherencia. Entonces nos hacen dos preguntas. ¿El por qué? Porque esta persona de pronto no está muy de acuerdo con esa afirmación. Entonces que nos explique un poco el por qué y que nos aclare si en áreas de UCI y urgencias se debe aplicar o no la medición de esta adherencia. Bueno, esa es una pregunta muy importante y siempre ha sido objeto de debate porque desde que la Organización Mundial de la Salud lanzó su documento de implementación de la estrategia multimodal, es una sugerencia fuerte que hace. ¿Cuál es la razón de esto? En una situación de urgencia, la persona podría no hacer la adherencia por efectos de lo que el tiempo involucra para una reanimación. Y en una reanimación el tiempo es aumentar o disminuir la esperanza de vida. Entonces, eso está por encima de la adherencia a la higiene de manos, Ujú. ¿ya? Y ustedes saben que si bien, claro, se pueden presentar este tipo de momentos, estos momentos involucrarían ¿qué? Involucrarían 15, 20 o 25 segundos, que en una reanimación son tiempo muy valioso. Es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud sugiere que en estas situaciones críticas uno no debería hacer evaluaciones. Y voy a poner un ejemplo de algo que no sugirió la Organización Mundial de la Salud, pero que se maneja en dispositivos invasivos. Cuando se inserta un dispositivo invasivo en una situación de emergencia, lo que uno hace es reevaluar, estabilizar al paciente y posterior a eso hacer los ajustes o inclusive hacer los cambios de los catéteres. Esto pasa con accesos vasculares y reanimación, con catéteres centrales de inserción central. Entonces, es algo que, digamos que se ve en otros ámbitos. Yo entiendo que a uno le causa disconfort porque uno dice, Ujú. bueno, o sea, te puedes volar la higiene de manos si estás haciendo una reanimación, pero es para efectos de lo que el tiempo ha demostrado impactar en la sobrevida directamente de los pacientes en este momento crítico. Ahora, dicho esto no significa que uno en una UCI no pueda medir la adherencia a la higiene de manos, porque es que los pacientes no los están reanimando todo el tiempo. Es decir, que cuando no estés en esas situaciones, en unidades de cuidado intensivo, pues perfectamente vas a poder medir la adherencia. Igualmente en urgencia, ¿cierto? Sí. De igual forma en el servicio de urgencias. Ok, listo. Dot, para ajustar la meta que se tiene en cuenta los resultados, para ajustar la meta que se tiene en cuenta, los resultados de cuántos años deberían ser. Es una muy buena pregunta. Existen dos figuras estadísticas que te permiten ajustar la meta. Una de ellas se llaman índices endémicos y la otra se llaman gráficos de control. Uno pudiera usar sus metas de prevención y control de infecciones como se evalúan los eventos de interés en salud pública infecciosos con un índice endémico. El problema es que vas a necesitar por lo menos 36 datos para mirar la zona de tolerancia, una zona de seguridad y una zona crítica. Con un gráfico de control, a partir de 6 datos podrías hacerlo. Es decir, que tú pudieras evaluar la adherencia de higiene de manos durante 6 meses, hacer un corte y tener una medida de tendencia central que puede ser el promedio de esas 6 adherencias a la higiene de manos y calcular dos desviaciones estándar por encima y por debajo de ese promedio y de acuerdo a eso definir la meta y tus límites. O sea que lo mínimo que uno debería tener para hacer una meta basada en el histórico institucional serían
6 meses de observación, teniendo en cuenta que cada mes es uno, o sea, 6 datos. Si estás demasiado necesitado, pues lo que tendrías que hacer es hacerlo por semana y por lo menos tener 6 semanas. Pero para hacer un gráfico de control y evaluar cada semana, pero para hacer un gráfico de control uno debería tener por lo menos 6 meses, 6 datos, la información. Listo. Dos, hacen una pregunta relacionada con el porcentaje alto que veíamos ahora y es qué conclusiones podemos sacar cuando la adherencia está por encima del 90%, que sería un número alto, cuáles serían las conclusiones y cuál sería también una medición óptima, un porcentaje que uno pueda decir está bien. La primera conclusión es que se está midiendo mal. Si tu adherencia global es esa, distinto que tú me digas, Cristian, estoy mostrándote la adherencia de la unidad de cuidado intensivo pediátrica o neonatal o de un área en particular, porque allí hemos visto adherencias del 94, 96, unidades de cuidado intensivo neonatales han logrado tener adherencias hasta del 98%. ¿Qué sugeriría yo? Lo que yo sugeriría es que hicieran una vigilancia por unas personas distintas, es decir, que tuvieras a alguien que te pudiera corroborar o validar el indicador. Cuando uno hace un indicador o lo construye, siempre la ficha técnica debe tener una parte que se llame validación del indicador. ¿Qué es validar el indicador? Validar el indicador es traer un experto, pero externo, que venga a hacer una ¿qué? Una prevalencia de punto. Es decir, alguien, por ejemplo, experto en higiene de manos que tú conozcas, un colega, alguien que sea conocido de otra clínica, invitarlo a que haga una observación tipo sombra y que te dé una prevalencia de punto y comparar. Las discrepancias del 20% o más implican que hay que reforzar el sistema de vigilancia, es decir, cuestionarían muchísimo el sistema de vigilancia. Nosotros lo hemos hecho en algunas de las instituciones hospitalarias de la red, del grupo RA de Resistencia Antimicrobiana de Epidemiología Hospitalaria de la universidad. Y esto de la validación del indicador no solo se hace con manos, también lo puedes hacer con vigilancia. Ejemplo, llevas 2, 3 meses sin reportar infecciones asociadas a dispositivos invasivos o bacteremia cero, por ejemplo. Entonces tú invitas a alguien que esté entrenado, pero que no sea de la clínica a que haga la validación. Y mediante esa validación, pues te das cuenta qué tan lejos o qué tan cerca estás de tu realidad. Pero adherencias tan altas globales, ¿no? Estamos hablando de la adherencia global de toda la clínica. Yo sí las cuestionaría fuertemente porque muy probablemente sea un problema de la vigilancia. Ok. Dot, una pregunta es, ¿qué formatos se pueden facilitar para los observadores y cuál sería el método válido para programar el número de observaciones mensuales que se deben realizar? Bueno, los formatos están disponibles en la estrategia de la Organización Mundial de la Salud en los documentos técnicos. Hay algunos que han sido adoptados, pero estos adoptados a veces yo personalmente creo que le colocan demasiada información que uno no va a utilizar, como que te pongan adicionalmente a mirar las uñas de las personas, el uso o no de fómites. Eso es algo que uno debe hacer en un trazador, pero no periódicamente, porque quien observe se va a demorar una eternidad o consignar los nombres de la persona que estás observando, que eso definitivamente quita demasiado tiempo y puede ponerte en evidencia al observador. Yo les voy a colocar por acá, perdónenme un segundito, por acá les voy a colocar el que les mostré en la diapositiva, que es como el de la evaluación inicial. Este digamos que es una inspiración del que ahí se los coloqué en el chat, del que ha sacado la Organización Mundial de la Salud para mirar el grado de implementación de la estrategia multimodal. Tiene algunas variaciones, pero la estrategia tiene todos los documentos. Y yo sí creo que los formatos prácticos y concisos son muchísimo mejores. Ustedes vieron que en Aplicas, la aplicación que nos proporciona WES para la vigilancia de la herencia de higiene de manos, están delimitadas el área que estás mirando, el componente que estás mirando, el cargo que estás mirando, si es adherente o no a lo que sea, el lavado de la fricción y si es adherente o no a la técnica y se acabó. Nada más. ¿Por qué? Porque mucha de esa información usted no la va a utilizar para nada. Si usted deja un punto de observaciones, ¿cómo va a ser consolidando eso o trayendo eso a un indicador? Es imposible hacerlo. Entonces, no va a pasar. Con respecto a las observaciones, Julián, como lo mencionaba, es un tema de mucha controversia y el número mágico de las 200 observaciones es un número que ha sido bastante cuestionado
Yo lo que te diría es que de acuerdo a tu capacidad instalada y el resto de actividades que tengas que hacer, calcula un número de observaciones que abarque todos los servicios, partiendo de las 70 observaciones que le dicen a uno que le dice a uno la Joint Commission cuando un proceso se repite más de 500 veces. Si allí no te dan los números, eh, lo importante es que traces a toda la clínica. Es decir, es preferible que bajes un poco las observaciones, pero que tengas una fotografía de todas las áreas, a Mm, que simplemente te enfoques en una sola área, porque eso sí está mal. Es ok. decir, tú debes tener el indicador por servicios ambulatorios, por las otras sedes que tengas de tu clínica, por la sede principal, por los servicios de internación y por unidades de cuidado intensivo, por todas partes. De hecho, la estrategia multimodal hace una parte importante para los no asistenciales, áreas administrativas, por ejemplo, que es algo que ignoramos a veces Mm. mucho, donde debe haber agua, jabón y alcohol glicerinado y donde uno también debería, por lo menos, si no tener un indicador consolidado de la adherencia, hacer trazadores respecto al conocimiento de higiene. Ok. De acuerdo al instructivo de la OMS, la medición de adherencia de higiene de manos, ¿cómo podemos ajustar para evaluar el momento 2 y 3, ya que no es obligatorio el lavado de manos con agua y con jabón? No entendí la pregunta. ¿Cómo lo podríamos ¿Cómo ajustar? podemos ajustar para evaluar el momento 2 y 3, ya que no es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón? Bueno, lo que pasa es que, digamos que los formatos y la Organización Mundial de la Salud lo ha dejado siempre muy claro, son una guía. Pero lo ideal del formato, siempre y cuando puedas tener, perdón, desagregado el momento 2 y el momento 3, pues podrías modificarlo como lo quieras, es decir, como sea más práctico para poder hacer la observación. Lo importante de que ustedes modifiquen el formato es que recuerden que al final puedan desagregar por momento, por técnica y por cargo y por componente. Porque si yo modifico el formato, pero no me puedo devolver en la información y al final desagregar, pues voy a perder información valiosa en lo que debería desagregar, que es eso. ¿Cómo se evalúa la adherencia al lavado de manos con agua y jabón? Nos dice la persona que si tiene que crear 3 ítems más donde especifique las indicaciones propias del lavado de manos con agua y jabón. Es una muy buena pregunta. No lo estimula la Organización Mundial de la Salud, o sea, no alienta mucho a hacer eso, pero hay otros entes que legislan sobre higiene de manos en el mundo que sí lo promueven. Es decir, promueven que se evalúe esto con ítems distintos. ¿Yo qué consejo les daría? Van a haber algunos momentos dentro de esos 5 momentos donde usted tenga que lavarse las manos. Yo creería que es mucho más práctico tener la diferencia entre lavado y fricción y escoger el momento. Si usted encuentra otros momentos distintos, porque recuerden que no solo hay 5 momentos, ¿no? La estrategia se enfoca en los 5 momentos, pero hay otros momentos de higiene de manos que no están necesariamente organizados en la estrategia. ¿Podrías colocar un otros para no perder esa observación y colocar si la persona es adherente o no? Pero no recomendaría desagregar los otros en demasiadas otras oportunidades porque eso va a dificultar, a hacer un poco más difícil el análisis de la información. Pero sí es importante que tengamos presente que los 5 momentos es la estrategia reina, pero existen otros momentos donde uno pudiera hacerse higiene de manos o lavarse las manos, que es, digamos, en la última década lo que ha tenido mucho objeto de controversia. Sin embargo, la evidencia científica hace mucho énfasis en los 5 momentos y es por esa razón, pues que todos digamos que seguimos eso. Pudiera ser, Julián, que en los trazadores alguien encontrara algún momento específico que no es uno de los 5 donde la gente no estuviera cumpliendo. Eso pudiera pasar, ¿ya? Sí. Si ese es el caso de quienes nos están escuchando, mi sugerencia sería que eso se identificara mediante una ronda, mediante un trazador que se le hiciera a los trabajadores de la salud y no directamente inmerso en el formato, porque eso implicaría que las personas que están haciendo la vigilancia tengan mucha más información que llenar y que verificar y eso digamos que entorpecería un poco como el funcionamiento ágil de la observación. Hay varias preguntas sobre qué estrategias aplicar con los observadores ocultos,
para que no se den cuenta que los están evaluando con la higiene de manos. Entonces también nos preguntan cómo elegir a los observadores ocultos en cada área, porque ellos también hacen parte de los turnos y pueden no ser objetivos. Y una pregunta relacionada es si esa herencia también la pueden hacer las personas de seguridad y salud en el trabajo o deben ser parte del equipo del área elegida. Bueno, la seguridad y salud en el trabajo podría ayudar perfectamente con el número de observaciones y allí no habría Ujú. ningún problema. Hay algo a lo que nos sometemos siempre y es a que se descubra la observación tipo sombra. Esto es algo que pasa muy frecuentemente. Es difícil que no pase. Lo que uno promueve es que, por ejemplo, en áreas de control de infecciones o de seguridad del paciente, que tengan personas que rotan allí, estudiantes, personas que están haciendo pasantías, se entrenen muy bien y uno las ponga a hacer observaciones. Porque como van a rotar, pues la gente no se va a dar como cuenta o cuando se den cuenta, pues va a venir una persona diferente y ahí ya no vas a encontrar a la misma persona. Pero es difícil. Para mí, personalmente, considero que las personas o esos champions que escojan o esos observadores debe ser gente muy crítica dentro de las áreas. Mucha gente pone esto como un castigo y esto no puede ser una imposición ni un castigo. Usted debe buscar a alguien que sea bien crítico y todos sabemos que tenemos en nuestras áreas gente que es mucho más crítica y a ese crítico hay que estimularlo para que genere la auditoría. Y ojo que la auditoría no solamente va en higiene de manos. Como les mencionaba, acreditación nacional esto lo promueve no solo para manos, sino para metas internacionales de seguridad del paciente. Entonces, esa persona podría volverse un auditor para el área, sobre todo si tiene una visión muy crítica, y hacer el trabajo con alegría, es decir, no porque sea una imposición. Entonces, el consejo que yo siempre doy es que en esas áreas se busquen personas muy críticas, porque esas son las personas que más nos pueden ayudar a identificar la magnitud del problema. Si se hace como una imposición, van a ser planas. La gente lo único que va a hacer es planas y esa es la razón por la que uno encuentra discrepancias entre lo que se observa por parte de las mismas personas que trabajan en el área y lo que observa prevención y control de infecciones o seguridad del paciente. Dot, si no los descubren a los observadores ocultos, ¿cuándo es ideal hacer el cambio de estas personas? ¿Se debe hacer frecuentemente en un periodo establecido? No hay ningún texto que refiera a cada cuánto deberían cambiarse. Yo personalmente creo que si las personas están bien formadas, uno no debería hacer los cambios. Lo que podría uno hacer es inclusive cambiar los sitios de observación. Eso se haría en un trabajo coordinado pues con los líderes de área de servicio y ayudaría muchísimo, pero eso lo hace uno en un punto donde ya tiene a la gente muy entrenada y muy sensibilizada. Mientras tanto, no, porque se pueden presentar susceptibilidades porque son de áreas distintas. Entonces, digamos que si no hay una introspección muy grande del proceso como tal, pues tú podrías, entre comillas, tirarle a la otra persona con la observación porque es de un área diferente al área de la Ujú. cual tú perteneces. Entonces, eso se hace ya en un nivel un poquito más avanzado de la estrategia. Dot, para realizar la adherencia en una zona médica, ¿es posible en esta zona, ya que el personal en ese momento no es adherente en ningún momento durante la ¿Será? ronda médica? Ah, ok. Claro, durante la ronda médica se pueden evaluar momentos. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque en la ronda médica se van a presentar principalmente momentos como los antes de tocar al paciente, si lo saludan, o momentos como después de la atención del paciente, aunque no lo toques, un momento 5, por ejemplo. Esos son momentos que frecuentemente se presentan y se puede hacer. No puede hacer observaciones absolutamente eh, durante todo el tiempo, inclusive si hay una atención médica directa o si se están haciendo rondas, por ejemplo, el paso de la revista y demás, porque los momentos se van a dar. ¿Cómo se haría esa medición con el personal externo, con las personas externas a la institución? Dentro de los formatos uno debe tener esos perfiles de cargo, es decir, tú debes poder identificar a los externos. Lo que uno recomienda si uno no tiene mucho personal asignado para esto es que sea clasificado como un externo. No en un otros, porque en un otros pueden ir muchas personas, sino como un externo. Eso a veces también es útil en los servicios que tienen muchos interconsultantes, que a veces le levantan a uno la mano porque le dicen que la herencia no refleja
la adherencia propia de quienes trabajan allí, sino de gente que viene a hacer interconsultas, residentes, fellows y demás. Es decir, que uno sí pudiera customizarlo. Si así lo quieren hacer, esto es totalmente válido. Lo que sí es cierto es que eso te va a servir para identificar el problema al interior del área, pero la herencia mala va a ser la suma de todos, independiente de si son interconsultantes y vienen solo 15 minutos y se devuelven, porque Ujú. la responsabilidad es del área como tal. O sea, te puede ayudar para desagregar un poco más el problema, pero no va a eximirte de que tú me digas, ah, no, Cristian, dame solamente la herencia de la gente que tengo aquí, que trabaja aquí, y no de la gente que viene a interconsultarme, no, porque pues eso no, no es posible. ¿En qué momentos aplican a las áreas ambulatorias y administrativas? ¿Se debe entrenar a los observadores también o qué estrategia se puede utilizar? Y preguntan si es un requisito de acreditación. No es un requisito de acreditación el tener un indicador de medición constante para las áreas administrativas, no lo es, no es un elemento medible. Pero el que sí es un elemento medible tiene que ver con la educación. Es decir, que las personas, aunque estén en áreas administrativas, deben recibir capacitación en higiene de manos. Ese sí es un elemento medible. Con respecto a las observaciones, ustedes ven que la estrategia multimodal no solamente está enfocada a las instituciones hospitalarias, es decir, que también tenía partes para centros comerciales, restaurantes, otro tipo de situaciones donde probablemente los momentos varíen. ¿Qué revisa uno mucho en el personal administrativo? Más que la fricción con solución alcohólica, las oportunidades del lavado, antes o después de entrar al baño, antes o después de comer, que digamos que son mucho más fáciles de captar. Uno pudiera mirar los momentos y pudiera adaptarlos. La OMS tiene una adaptación muy bonita de situaciones, por ejemplo, en la oficina, de tocar plata en los bancos y cosas así. Es un poco más elaborado, digamos que no es tan fácil. Lo que yo sugeriría es por lo menos tener un indicador usando trazadores y que evalora el conocimiento sobre todo. Y lo que sí es fundamental es que estas personas deben tener insumos para poder practicar la higiene de manos, ¿no? Deben tener agua, jabón, toallas desechables y alcohol. ¿Cómo medir esa adherencia en consulta externa? La medición en consulta externa es todo un reto, sobre todo porque en consulta externa a veces hacer la observación se hace complicada. Muchas personas que tienen mejores sistemas de adherencia de medición a la adherencia a la higiene de manos en consulta externa lo hacen a través de cámaras. Y esa puede ser una buena idea. El problema es que es dispendioso. Entonces, la sugerencia allí es que uno debe tratar en lo posible de observarlo. No siempre va a ser fácil, no siempre va a ser fácil. Si tienes cámaras, podrías hacer algunas prevalencias de punto y revisar algunos momentos y esta podría ser una buena manera de hacerlo. Esa es la razón por la cual en servicios ambulatorios uno no recomienda mostrar un indicador mensual porque a veces no cumples con el número de observaciones, vas a tener muy poquitas. La sugerencia es que, como lo mencionaba, por lo menos 4 veces al año, tú muestres el indicador para los servicios ambulatorios, es decir, que lo mostrarías, harías un consolidado cada 3 meses y le dirías, salvo pues que estés viendo que exista alguna situación muy particular o algún problema pues muy particular donde allí pues sí no espera uno todo eso. Otra de las preguntas es, ¿qué estrategias sugiere para la formación al personal antes de medir la adherencia, aparte de las campañas? ¿Y qué tiempo sugiere usted para medir esa adherencia si es una institución nueva? Julián, no te alcancé a escuchar, ¿cómo fue? ¿Qué, qué estrategia sugiere usted para la formación al personal antes de medir la adherencia, además de las campañas? ¿Y qué tiempo recomendaría usted para medir esa adherencia si es una institución nueva? Bueno, la estrategia más importante, pues sin lugar a dudas, tiene que ver con educación y lo que yo siempre les sugiero a los hospitales es hacer un curso virtual. Yo no estoy a favor de la educación que se hace entrando, saliendo del turno. Me parece una pérdida de tiempo para los del comité o los del seguridad del paciente. La gente no tiene buena disposición y no hay una medición objetiva porque tú no puedes objetivamente saber si aprendieron o no. Mientras que con los cursos virtuales es muchísimo más fácil.
De hecho, los cursos virtuales son una excelente opción para que la gente se capacite en higiene de manos. Y yo empezaría por allí. Algo importante cuando uno está empezando también es que la gente haga el curso de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? O algunas de las ayudas que proporciona la Organización Mundial de la Salud, que eso también puede ayudar muchísimo. Para la primera medida, yo esperaría por lo menos alcanzar coberturas en educación superiores al 80 o 85% antes de medirlos. Porque si no alcanzas una cobertura de esas, pues probablemente el resultado pues no va a ser bueno y te vas a desanimar. Y eso pues dependiendo de la capacidad instalada que tengas y de si tienes un curso virtual o te toca capacitar de manera tradicional, pues va a tardar algún tiempo. Entonces, sería más o menos ese tiempo que te tardes lo que finalmente tomarías, ¿no? Ok, Dot, ¿qué estrategia se puede implementar para poder llevar el indicador de consumo de productos desinfectantes de manos a base de alcohol con el dato más exacto? Nos dice que en ocasiones estos productos están disponibles en stock y no se consumen en el mes observado. Miren, yo no soy partidario de ese indicador. Obviamente, estamos en un escenario educativo y pues tenemos que mencionar los indicadores que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pero no soy muy partidario de ese indicador precisamente por lo que está diciendo la persona que estás leyendo, Julián, porque el indicador tiene varios bemoles. Uno de esos bemoles tiene que ver con el stock. Entonces, si tú juiciosamente no estás contando las bolsas que está botando la gente, va a ser difícil que tú por stock puedas sacar realmente cuánto están consumiendo. Lo otro es que la gente se gasta el alcohol en otras cosas y eso, digamos, es una tasa de diferencia que tú no vas a poder evaluar, que tú no vas a poder contar. Considero que el indicador quizás sirva mucho para qué, para las fases iniciales y para contrastar la adherencia. A veces bajones grandes de la adherencia le muestran a uno que hay problemas en el consumo, que no se está consumiendo. Pero no es un indicador que aporte un 100% de la medición sobre No lo es que tan nos, confiable. digamos que exacto, sobre cómo está el proceso, porque tiene esos bemoles. ¿Qué sugeriría yo para la gente que le gusta el indicador? Revisar no solamente por el stock de lo que se pide, sino por lo que se gasta, es decir, por las bolsas que están saliendo mes a mes con corte en cada una de las áreas y evaluar también cómo están distribuidos los dispensadores, para yo saber de dónde es de dónde se gasta más. Por eso ustedes ven que la OMS no se compromete con un indicador del consumo del jabón, lo hacen con el alcohol, porque para el jabón, pues tú tendrías que mirar los baños, por ejemplo, la rotación de los baños. Y ustedes saben que ahí, pues la gente, digamos que no tiene una dosis homogénea del jabón o algunos ni siquiera se lavan las manos cuando entran al baño. Entonces eso, pues puede alterar este indicador. Dicho esto, en algunos escenarios el indicador puede funcionar muy bien y digamos que por eso hace parte de los indicadores que la Organización Mundial de la Salud tiene con respecto a las soluciones alcohólicas, más que al jabón, como lo vimos en el módulo. Listo, nos quedan las últimas tres preguntas. Sé que ya llegamos al tiempo, pero démosle respuesta a las personas. La primera es: ¿cómo se mediría en una unidad de cuidado crítico la exposición a dispositivos, teniendo en cuenta si ha presentado o no el evento el paciente? No, no, no lo entendí, Julián. ¿Cómo fue otra vez? ¿Cómo? Te lo repito. ¿Cómo mediría en una unidad de cuidado crítico la exposición a dispositivos, teniendo en cuenta si ha presentado o no el evento el paciente? No, no entiendo a qué estará haciendo alusión la... ¿Será las tasas de infecciones por ¿Cómo dispositivos mediría? invasivos? No sé. Si quieres, la persona que la escribió, si quiere, puedo volver a poner en la caja de preguntas y la revisamos ahora al final, si te parece. Dot. Bueno, Listo, sí que la nos explique un siguiente es, poquito más. listo, para los observadores capacitados dentro de mi institución que no hacen parte del grupo de control de infecciones, ¿se puede realizar una actualización o capacitación periódica después de aprobar el curso, después de un tiempo determinado que llevan como observadores para que sean observaciones objetivas? ¿Se puede? No, se debe.
De hecho, se recomienda hacer reuniones periódicas con los observadores y darles feedback y realimentación sobre los resultados. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasa el tiempo puede haber variaciones en el método. Entonces uno debe garantizar que efectivamente si el método sea el mismo que el de los observadores de seguridad del paciente de control de infecciones, entonces sí se recomienda. Ok, Doc. Y la última pregunta es, en el área de sala de partos, cuando hay varios partos, ¿se debe medir en ese lugar la adherencia, ya que están en una urgencia, o cuando hay un código rojo? Es una muy buena pregunta. La Organización Mundial de la Salud lo especifica para situaciones de urgencias, como un código azul, pero un código rojo es una situación de urgencia también. Entonces, en los partos sí, definitivamente sí se puede medir, así ahí no hay problema, pero si estás en un código rojo, muy probablemente allí, digamos que no sea el mejor momento para medir la adherencia. Ojo, no quiero con esto que de pronto piensen que la estrategia multimodal es permisiva con este tipo de situaciones. Lo que pasa es que son situaciones difíciles, situaciones donde el tiempo pues es oro allí. Y esa es la razón por la cual no se recomienda, porque en una situación difícil de estas, inclusive para hacer un feedback, una realimentación, eso es imposible, o sea, estás entorpeciendo una reanimación, no vas a hacer una cosa de esas, ¿me entiendes? Entonces, yo diría que en ese tipo de situaciones, ese no es el mejor escenario para medir la adherencia. Además, lo que se busca con la medición de la adherencia es poder tener, mediante las observaciones que uno está haciendo, una validez, y la validez va a depender de que sea cotidianidad lo que estás mirando. Y un código rojo no es una cotidianidad. Un código azul no es una cotidianidad. Una reanimación cardiopulmonar no es una cotidianidad. Entonces es por esa razón que, digamos, no se debería hacer allí. Listo, Doc. Por aquí nos alcanzaron a hacer una última pregunta y es si al momento de administrar los medicamentos es necesario utilizar guantes. Es una excelente pregunta. Si tú estás administrando tabletería, con una buena higiene de manos bastará. Es decir, para administrar tabletas, tener una buena higiene de manos basta. Y para los que no piensen así, si van a usar guantes o quieren usar guantes, tendrían que cambiárselos en cada paciente. Entonces, si tú me dices, no, Cristian, yo considero que sí debes ponerte guantes, yo te voy a decir, entonces te los tienes que quitar cada vez que toques a alguien, porque los guantes se contaminan hasta en el 66% de las oportunidades una vez te lo pones y empiezas a tocar. Ok, Para administración de medicamentos por vía parenteral, sí, es muy probable que en la gran mayoría de las situaciones lo vayas a hacer. En algunas donde hay sistemas cerrados probablemente no, pero en la gran mayoría sí. Y existen algunas situaciones especiales donde uno debe utilizar guantes especiales, que es, por ejemplo, la administración de quimioterapia, donde allí vas a tener que utilizar guantes de caucho, digamos, en algunas oportunidades o para algunos manejos de algunos medicamentos. Es muy importante que el tipo de situaciones se definan dependiendo del hospital en el cual tú estás, ok. porque no todos los hospitales manejan los mismos medicamentos ni tienen el mismo tipo de pacientes por riesgo. Esa sería, digamos, la consideración.